después trajo de ella de que le compró a los niños y le trajo de regalo un perro. Domingo para el día de la mamá, la esperé todo el día, yo aquí todo el día. Y no llegó, pues. Abandonado por sus patrones en una isla lejana, en el absoluto, en el más absoluto de los abandonos. Los psicópatas de Viña del Mar. Entre 1980 y 1981, dos carabineros de Viña del Mar, Jorge Sagredo y Carlos Top, se transformaron en el rostro más siniestro de la doble vida. De día eran hombres de uniforme, de noche depredadores con placa. Su modus operandi era brutal y repetido. Acechaban a parejas en sitios apartados, casi siempre dentro de vehículos. Emboscaban con herramienta de fuego en la mano, disparaban al hombre sin dar opción de defensa y luego, con calma y frialdad, sometían a la mujer. La violencia carnal se transformaba en un rito enfermo con rasgos sádicos. Nada parecía dejarse al azar. Todo comenzó con el profesor Enrique Gajardo, quien recibió un disparo directo en el pecho. Su acompañante sobrevivió, pero las agresiones que sufrió fueron tan crueles que no pudo hablar durante días. Aquel crimen no fue un accidente. Era la apertura de una secuencia meticulosamente planeada. Más adelante, un médico y su prometida fueron interceptados en un camino boscoso. Acabaron con la vida de este frente a la mujer, quien luego fue forzada a lo impensable. Antes de retirarse, Sagredo la obligó a vestirse mientras le apuntaba, dándole instrucciones como si fuera parte de un protocolo policial. El crimen más perturbador llegó tras el Festival de Viña del Mar. Fernando Lagunas y Delia González fueron abordados a pleno anochecer. Ella, al reconocer a uno de los agresores, gritó: «¡Es un Paco!», segundos antes de recibir un tiro. El silencio que siguió a su eco fue el último que conocieron. El nivel de sadismo aumentó con cada ataque. En otra ocasión, acabaron con la vida del taxista Luis Morales y agredieron a su acompañante delante de su hija pequeña. No se detuvieron ni cuando había un infante llorando frente a ellos. El hombre falleció con un balazo en la nuca. La mujer, con el alma desgarrada, vivió para contar lo que jamás debió presenciar. Una de las víctimas fue forzada a desvestirse y caminar descalza sobre el suelo frío antes de ser ultrajada. Otra fue obligada a mirar el rostro del hombre que le quitó la vida a su pareja mientras éste le escribía, con detalle clínico, lo que haría si ella se resistía. En julio de 1981, otro taxista apareció sin vida, enterrado cerca del jardín botánico. La mujer que lo acompañaba fue abusada dentro del mismo vehículo, con los vidrios empañados por el vapor de la desesperación. El crimen se había cometido con tal precisión que los forenses pensaron que fue una escena montada. La última noche de terror fue el 1 de noviembre. Roxana Venegas y Jaime Ventura fueron abordados bajo el puente Capuchinos. Jaime fue abatido de un disparo rápido. A Roxana la sometieron con violencia y luego la ejecutaron. Los disparos se oyeron entre los cerros como truenos sordos. El miedo se volvió cotidiano. Viña dejó de ser un balneario turístico y se convirtió en un campo minado de sospechas. Parejas evitaban salir. El festival se tiñaba de sombras. Nadie confiaba en nadie, ni siquiera en la propia policía. Y lo más irónico de esto es que fue dentro de sus propias filas que se desmoronó el secreto. Un cabo comenzó a notar comportamientos extraños, pruebas macabras, comentarios detallados sobre escenas del crimen y una ausencia inquietante de remordimiento. Fue así como Sagredo terminó confesando. Ambos oficiales fueron detenidos en marzo de 1982. Admitieron haberle quitado la vida a 10 personas y haber abusado de otras 4. Los detalles que revelaron eran tan escabrosos que muchos no llegaron a los medios. Entre ellos que después de los crímenes solían fumar con calma, como si se tratara de una faena cumplida. Durante el juicio jamás mostraron arrepentimiento, se sentaron con los brazos cruzados y la mirada vacía. En enero de 1985 fueron fusilados. Se trató de la última ejecución legal en Chile. El Tila. Roberto nació en abril de 1976 en Santiago, en una familia desequilibrada. Su madre, con esquizofrenia, lo maltrataba desde niño. Además, sufrió abuso carnal a manos de un familiar a los 4 años. Desde muy pequeño se vio expuesto a la pobreza, la violencia y a la negligencia.
Durante su adolescencia fue internado en el Sename. A los 14 años cometió su primer delito grave, irrumpió una casa, ató a sus víctimas y abusó de una profesora. Esa sanción de poder lo marcó y lo impulsó a repetir sus agresiones carnales mientras aprendía a no dejar huellas. Libre a los 25 años, estableció unos barrios acomodados de Santiago. Entraba armado a las viviendas, amarraba al hombre, abusaba de la mujer frente a su pareja, dejaba a la familia conmocionada y se marchaba sin remordimientos. Comúnmente llevaba guantes y cometía sus crímenes con frialdad quirúrgica. En mayo de 2002 conoció a Maciel Zúñiga, un adolescente de 16 años. Le pidió que lo sujetara como parte de una fantasía carnal. Cuando ella se resistió a interrumpir un embarazo no deseado, él la apuñaló en la garganta por horas. Luego la partió en trozos, la quemó y dispersó los restos hasta que la policía lo atrapó en junio. Detenido, confesó los robos, abusos y reveló el patrón perverso: humillar, imponer terror y repetir. Fue trasladado a Colina 2, donde parecían tenerlo en control. Leía, escribía, incluso recibía visitas de prensa, pero durante un apagón en diciembre de 2002 usó el cable de su máquina de escribir para colgarse. Falleció un día antes de que se le declarara la condena. Caso Anfruns. Rodrigo Anfruns era un pequeño que vivió una infancia tranquila en Santiago, jugando despreocupado en el jardín de su casa. Su desaparición en un instante desató una conmoción que sacudió a todo Chile. Un día cualquiera, el pequeño simplemente se esfumó, como si la tierra se lo hubiera tragado sin dejar rastro. La angustia se extendió rápidamente. Vecinos, familiares y autoridades lo buscaron por todos lados. La desesperación crecía porque el tiempo corría y no había ningún indicio. Pasaron semanas y la comunidad no podía entender cómo había desaparecido. En junio, un joven apareció con una confesión que pareció resolver el caso. Dijo saber dónde estaba el cuerpo de Rodrigo y llevó a las autoridades hasta un lugar muy cercano a la casa. Pero aquí comienza lo extraño. Ese sitio había sido revisado infinidad de veces por policías, perros adiestrados y la prensa, y en ningún caso encontraron algo. La duda creció. ¿Había alguien más involucrado? ¿Acaso el joven que habló estaba protegiendo a otra persona? El ambiente se llenó de sospechas. Además, el contexto político de la época en Chile estaba marcado por la dictadura, una sombra oscura que hacía temer que fuerzas externas hubieran intervenido en el caso. Circulaban rumores de que Rodrigo había sido llevado por un vehículo oficial vinculado a la policía secreta. Los familiares no tenían relación directa con la política, pero sí contaban con parientes en altos cargos policiales, lo que hacía pensar en una posible disputa o ajuste de cuentas. A lo largo de los años, el caso fue cerrado y reabierto varias veces, sin avances claros. Finalmente, en 2011, el cuerpo de Rodrigo fue exhumado. El análisis confirmó que había sufrido violencia y que sus últimos días habían sido de gran sufrimiento, ya que habría sido mantenido en cautiverio y maltratado por varios días antes de ser abandonado a su suerte. Caso Juanito Miranda. Juan Antonio tenía apenas 12 años cuando salió de su casa rumbo al colegio en San Antonio, un viernes del 26 de septiembre del 2002, pero nunca llegó. Sus padres alertaron tras esperar todo el día y no saber qué pasó con él. La búsqueda se convirtió en una pesadilla para la comunidad. Participaron carabineros, perros rastreadores y voluntarios. 10 días después, su cuerpo apareció en una quebrada cercana al balneario de la ciudad. Estaba sin vida, con una puñalada clínica y abandonado en el lugar. Las primeras hipótesis apuntaban al abandono escolar, luego a un cautiverio forzado, pero pronto se supo que el responsable había sido su propio padre, Patricio Miranda. El móvil fue tan turbio como ridículo: negarse a pagar la pensión alimenticia que le correspondía por ley. La familia contaba incluso con la colaboración de la pareja del padre, Nevenka Beltrán, quien facilitó la logística criminal. La frialdad del plan estremeció al país. Al niño se le arrebató la vida solamente para no pagar un dinero. Cuando fue descubierto, su inocencia lo transformaron en un símbolo de horror familiar y social. En 2009, tras un juicio lleno de polémica, el padre fue sentenciado a 10 años. Su pareja, al ser cómplice, recibió 8. El caso llevó a una revisión de sentencias. El primer fallo fue cadena perpetua simple para el padre, pero en apelación se redujo la sentencia. Se discutió intensamente si correspondía acusarlo de parricidio, pero finalmente no se aplicó esa figura legal. El descuartizador de Puente Alto.
A finales de marzo de 2006, en un sector periférico de Santiago, un perro apareció cargando un pie humano en su hocico. Los vecinos, horrorizados, dieron aviso a la policía. En los días siguientes surgieron más restos aparentemente congelados, con cortes precisos. Vestigios de torso, brazos y manos fueron hallados en distintos puntos, todos sin huellas digitales. El crimen pareció un mosaico fabricado por un cirujano sin conciencia. La cabeza, con bala de 9 milímetros en la nuca y el rostro desfigurado, no ayudó a identificar al joven. Fue un tatuaje de Cupido hecho con ácido casero lo que permitió saber quién era. Hans Hernán Pozo, de 20 años, con antecedentes por robo, consumo de sustancias y vida marginal. Su vida era fragmentaria y su final aterrador. Se supo que Hans provenía de un hogar roto, abandonado por su madre a los 4 años y desplazado hasta vivir en hogares de acogida. Su adolescencia quedó marcada por adicción, venta de su propio cuerpo, robos e inestabilidad emocional. El principal sospechoso del crimen fue Jorge Martínez, un exitoso heladero municipal quien apareció vinculado a través de pruebas forenses, manchas de sangre en su local y en su camioneta, así como posesión de balas del mismo calibre utilizadas para la ejecución. Supuestamente operó solo, lo habría invitado a su heladería y allí le habría disparado 2 veces, luego partió en trozos el cuerpo y los tiró alrededor de 1 kilómetro. Cuando estaba a punto de ser detenido, Jorge se quitó la vida en su heladería. En una carta dejó una explicación improbable. Alegó que Hans lo estaba extorsionando, acusándolo de ser su padre, e implicó que Carabineros estaba en una conspiración con él. Esta versión no convenció a la fiscalía. El haberse quitado la vida cerró el único camino hacia el juicio formal. Aprovecho esta pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal principal, secundario y a mi canal en la plataforma morada donde hago streams. Si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, comenta y comparte. Eso sería una gran ayuda para continuar. La princesa de la cueca. Javiera Rojas tenía 18 años y un futuro prometedor. Nacida en Copiapó, creció en un hogar lleno de música y tradiciones. Su vida giraba en torno al folclore. Cantaba y bailaba desde pequeña y formaba parte del ballet folclórico de San Bernardo, donde además estudiaba la universidad. Su energía, alegría y talento la hacían brillar. Era diciembre de 2019. Ese viernes 13, Santiago se ahogaba bajo un calor intenso. Javiera había salido la noche anterior con su madre y amigos para ensayar villancicos, preparándose para una presentación que sería un día antes de Navidad. Todo parecía normal y alegre, como cualquier otra reunión familiar y musical. Pero en el camino a su ensayo, cuando apenas faltaban un par de cuadras, la realidad cruel y violenta la alcanzó. 2 hombres, Javier Bustamante y Edgar Laiseca, la interceptaron sin piedad. La llevaron a una casa abandonada, un espacio oscuro y frío, lejos de la música y la luz que ella representaba. Allí, en ese rincón olvidado, el rostro más brutal de la violencia salió a la luz. La joven no solo fue víctima de un cautiverio forzado, la atacaron con una violencia extrema. Golpes con objetos contundentes, heridas profundas y un abandono intencional que prolongó su agonía. No la dejaron partir, pero tampoco la liberaron. La mantuvieron en ese lugar como una sombra. Durante horas, Javier estuvo atrapada, sufriendo, luchando por aferrarse a la vida. Su cuerpo quedó sumamente marcado por las heridas que le hicieron. Además de infligirle un daño físico atroz, intentaron borrar su existencia enviando mensajes desde su teléfono, para así engañar a quienes la buscaban desesperadamente. El transporte de su cuerpo en un carrito de supermercado hasta un canal cercano es un detalle que hiela la sangre. A día de hoy, el lugar donde fueron hallados sus restos se ha convertido en un santuario improvisado, lleno de flores, peluches y cartas. Javier Bustamante fue declarado responsable como autor material del crimen. Durante el proceso judicial quedó claro que él fue quien protagonizó la violencia contra Javiera. Por su parte, su cómplice Edgar también fue detenido y procesado, acusado principalmente de encubrimiento y complicidad en el ataque. Mientras avanzaba el juicio, Edgar fue hallado sin signos vitales en su celda. Diego Bustamante, hermano de Javier, fue implicado en encubrimiento, pues estaba al tanto de los hechos y trató de ocultar evidencia. Marta Peña. En octubre de 2013, la rutina diaria de Santiago se quebró con un hallazgo que heló a toda la ciudad. En un puente cercano conocido como Mercado Popular, un carrito de compras empezó a soltar humo. Quienes se acercaron con curiosidad pronto descubrieron que dentro habían restos humanos. La escena era escalofriante. Pronto se identificó a la víctima, Marta Peña Sorano,
una mujer de 31 años y madre de 3 hijos. Su desaparición había sido reciente y la última vez que se le vio fue abordando un vehículo. Cámaras de seguridad lograron captar la figura de un hombre cojeando que dejó el carrito con los restos debajo del puente y luego le prendió fuego. Lo que más les sorprendió a los investigadores fue la brutal precisión de los cortes. Las partes estaban separadas con un dominio anatómico que sugería una mano experta. La pelvis de Marta, pieza fundamental de su cuerpo, estaba ausente. Y no solo eso, los restos habían sido refrigerados antes de ser calcinados, lo que indicaba un proceso meticuloso y frío. En la búsqueda de respuestas surgieron varios rumores. Marta no solo era madre y vecina, sino que también llevaba una vida compleja y oculta para muchos. Se supo que luchaba contra una adicción y que se involucraba como dealer en la zona, vendiendo sustancias en medio de un entorno peligroso. Esto llevó a las autoridades a pensar que el ataque fue relacionado a un ajuste de cuentas en el mundo oscuro. Pero el misterio se profundizó aún más. La hipótesis se amplió hacia su vida como trabajadora carnal, especialmente considerando la ausencia de la pelvis, un detalle macabro que para algunos significaba una señal vinculada a ese entorno. El tiempo pasó y cada vez surgieron más detalles escabrosos sobre la vida de Marta, y además la justicia se volvió lenta. Un año después, un hombre desconocido fue arrestado en circunstancias confusas, pero las pistas seguían siendo difusas y el caso terminó por quedar en un limbo. Nabila Rifo. Nabila Rifo, madre de 4 hijos, vivía con su pareja en Coyhaique. Su vida cotidiana escondía una realidad amarga. Mauricio Ortega, un hombre conocido en su entorno, ejercía violencia constante sobre ella. Ella misma lo denunció en varias ocasiones, pero siempre volvía. La madrugada del 14 de mayo de 2016, todo se tornó monstruoso. Una discusión encendió la furia de Mauricio, quien la golpeó brutalmente con un bloque de cemento hasta dejarla inconsciente. Luego, con lúgubre determinación, le extrajo ambos globos oculares usando sus propias llaves como herramienta. La dejó casi sin ropa, devastada, tirada en la calle y despojada de la mirada, así como de su dignidad. El hallazgo fue atroz. La encontraron tendida, casi sin vida, cubierta de sangre, con múltiples fracturas en el cráneo, pérdida irreversible de la visión y fracturas faciales. El personal médico tardó horas en estabilizarla. Su rostro era irreconocible, marcado por la violencia más extrema. Durante el juicio surgieron más detalles. Testigos describieron cómo Mauricio la humillaba días antes, obligándola a hablar con su madre y luego agrediéndola, mientras le decía que era una malagradecida. En un episodio anterior había irrumpido en su casa con un hacha gritando amenazas, mientras ella buscaba refugio con sus hijos. Aquella noche, al caer las primeras luces del día, Nabila logró huir despavorida y pedir ayuda, lo que la salvó de un fallecimiento casi seguro. El agresor fue condenado. En la sentencia se destacó la intención letal de su ataque y el horror de la mutilación. Mauricio recibió una pena de 18 años. Años después, la historia continuó. En 2024, 2 de sus hijos fueron procesados tras acabar con la vida de la nueva pareja de su madre en un aparente acto de defensa. Aunque fueron absueltos al invocar miedo insuperable y reconocer el daño emocional que vivían, el episodio resumió el costo traumático que esta violencia deja en la familia. Hoy Nabila vive ciega, con recuperación limitada y un cuerpo marcado por el horror. Sus hijos crecieron aceleradamente, obligados a asumir roles de protección y cuidado. La isla de los muertos. En diciembre de 1905, la compañía explotadora del Baker llevó a cabo una operación para explotar madera de ciprés y establecer rutas ganaderas en la zona. Para esto, contrató a 59 trabajadores del archipiélago de Chiloé, quienes aceptaron trasladarse al sur por un contrato de varios meses. Fueron transportados en barco hasta la isla, donde se les dejó con herramientas, algo de alimento y una promesa. Serían recogidos al finalizar la temporada de trabajo, pero el barco que debió volver a buscarlos en mayo de 1906 nunca regresó. Con el paso de las semanas, la comida comenzó a escasear. No tenían acceso a frutas ni verduras frescas, lo que rápidamente derivó en síntomas de escorbuto. Los afectados presentaban hinchazón, debilidad muscular, sangrado de encías y fatiga severa. Sin acceso a tratamiento médico, comenzaron a perder la vida uno a uno. La primera persona registrada como fallecida fue Santiago Barrientos, el 7 de julio de 1906. A partir de ese momento, los compañeros sobrevivientes cavaron tumbas cerca del lugar de trabajo.
Hoy se conservan 34 cruces de ciprés. Las otras víctimas, lastimosamente, no pudieron ser sepultadas o sus restos se perdieron con el tiempo. La causa oficial apunta al escorbuto, pero con los años surgieron otras teorías. Una de las más extendidas es que la empresa, enfrentando dificultades financieras, habría decidido no regresar por los trabajadores. Otra hipótesis incluso sugiere que fueron envenenados deliberadamente, ya que los capataces encargados del grupo lograron salir con vida antes del invierno. No hubieron juicios ni sanciones, la compañía quebró poco después, el caso fue archivado sin mayor repercusión. La mayoría de los trabajadores no fueron identificados plenamente, y sus nombres no figuran en las tumbas. En 2001, la isla fue declarado monumento histórico. Las cruces que permanecen fueron construidas para preservar el sitio, pero no existe infraestructura turística ni señalización detallada. Caso Matute Jones. En una noche de noviembre de 1999, Jorge Matute Jones, un hombre de 23 años, salió con amigos a la discoteca La Cucaracha en Talcahuano. Pese a parecer todo normal, nunca regresó. Su desaparición encendió la alarma de su familia y todo Chile. Durante años, la investigación avanzó con tropiezos. Se manejó la hipótesis de que fue capturado para pedir una recompensa, pero nunca pasó. Luego, la atención mediática fue dirigida a 7 jóvenes por entorpecer el caso. También se implicó al dueño del local y a los guardias de seguridad, aunque sin evidencias sólidas, aún circulaban rumores de una red de encubrimiento. Su cuerpo apareció recién en febrero de 2004, enterrado en la orilla del río Biobío. Ahí había estado oculto más de 4 años. Las prendas que vestía, reconocidas por sus familiares, confirmaron su identidad. Los hallazgos forenses fueron escalofriantes. Jorge no había muerto por una golpiza ni por un accidente. Había sido sedado con pentobarbital, un barbitúrico usado para anestesiar animales. La cantidad en su organismo indicaba que aquellos que lo atacaron habían planeado sedarlo primero para después abusar de él sin resistencia. Tras su pérdida confirmada, el caso se reabrió varias veces. Nuevos testimonios apuntaron a personas vinculadas a la discoteca. Se especularon fiestas clandestinas, encuentros carnales forzados y complicidad institucional. Algunas de esas versiones quedaron en conjeturas, pero otras llevaron a la detención de exguardias por declaraciones contradictorias sobre lo que pasó la noche de la desaparición. En 2015, los peritos confirmaron que Jorge había sido intoxicado por terceros con intenciones de someterlo. La teoría más estremecedora y más aceptada es que lo habían sedado para abusar de él. Al menos 4 víctimas extranjeras contaron experiencias similares en la misma discoteca, lo que reforzó la idea de un patrón. La madre y el hermano de Jorge, que habían visto cómo el cuerpo era exhumado y analizado, son los principales impulsores de la búsqueda de la verdad. Hoy, luego de más de 2 décadas, no hay condenados. La causa se cerró legalmente, pero el malestar sigue vigente. El triple parricidio en Curicó. Francisco Ramírez Alvarado, un pediatra respetado en Curicó, vivía con su esposa y sus 3 hijos adolescentes en una vivienda en Zapallar. Su imagen profesional ocultaba dolores familiares y tensiones que se intensificaron hasta alcanzar un punto crítico. Aquella noche de agosto de 2012, una discusión de la pareja detonó en el infierno. Pilar, la madre, alcanzó a escapar para buscar ayuda. Al regresar, encontró a sus 3 hijos de 13, 16 y 17 años tendidos con disparos en la nuca. El horror creció cuando se descubrió una maleta con pasajes y ropa lista, pues la familia planeaba ir de viaje a México. Todo pareció un escape planeado, hasta que el pediatra, como en un acto ritual, acabó con su propia vida con la pistola que había utilizado para acabar con sus hijos. En el sitio quedaron indicios inquietantes. Entre los medicamentos alineados se hallaron sedantes. Algunos forenses creen que los menores pudieron haber sido adormecidos antes de que les disparase. El chacal de Agualañe. Cristian Virus Valenzuela tenía 23 años cuando cometió el crimen que conmocionó al Agualañé, un pequeño pueblo de la región de Maule. No era un enfermo mental ni un adicto, pero su violencia descontrolada y su incapacidad para sentir empatía lo convirtieron en una amenaza. El 15 de diciembre de 1998, Denise Farias, una pequeña que apenas disfrutaba jugando con sus muñecas en el jardín de su casa, fue interceptada por Christian. Le quitó uno de sus juguetes con una sonrisa perversa, incitándola a seguirlo hasta su hogar.
Dentro de su casa, Christian desató toda su brutalidad con una frialdad aterradora. No solo la atacó, sino que abusó de ella. El nivel de violencia fue tan extremo que él mismo confesó no poder ocultar las huellas de su atrocidad. Tras el ataque, se dio una ducha como si nada hubiese pasado, se cambió de ropa y salió tranquilamente a saludar al padre de la pequeña. Poco después se presentó voluntariamente en la comisaría más cercana, asumiendo lo que había hecho. Su rostro no mostró arrepentimiento, sino simplemente una mirada fría. Nadie pudo creer que alguien tan cercano y aparentemente normal pudiera perpetrar una atrocidad tan monstruosa. La condena fue la máxima que contemplaba la ley en aquel entonces, pena capital. Incluso sus familiares estuvieron de acuerdo con esta sentencia. Pero el destino judicial de Christian cambió cuando en Chile se abolió la pena de muerte. Su castigo se transformó en cadena perpetua, abriéndole la puerta a la posibilidad de libertad condicional tras cumplir 20 años. En 2018 su solicitud fue rechazada y el temor de que vuelva a las calles persiste entre los vecinos. Y con esto acabamos un largo recorrido por los casos más turbios de Chile. ¿Qué opinas? ¿Hay algún caso que agregarías? Si es así, déjalo en los comentarios. Le agradezco al editor y al dibujante de la miniatura del video. Sin ustedes el contenido no hubiese sido posible. Mis redes y la de ellos se encontrarán en la descripción. Sin más que decir, estos han sido los casos más turbios de Chile. Una mirada a lo más oscuro del país.